Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Moreno Noticias no. Ay, Martincito, Semanario Actualidad Magazine. Me rompiste el tímpano. ¿Qué tal? Muy buenas noches. La costumbre vio del noticiero. No, ya estamos viernes a la noche. Yo le pegué derechito. Una jornada con mucha información. Bueno, fue una semana cargada de mucha información que vamos a ir desgranando algunas a lo largo de este magazine, comentándoles un par y otras con entrevistas que estuvimos realizando también para ir sazonando con distintos informaciones de distintos ámbitos. Está conmigo la señorita Naomi París, ¿cómo anda? Muy bien, buenas Feliz noches. día. Feliz Día del Amigo. Hoy es el Día del Amigo y nos falló Nicolás Vidal, porque se fue a comer un asado, creo, a Bragado. ¿Cómo debe estar sufriendo? Un montón. Me imagino. Así que bueno, vamos a estar en la conducción Naomi París, va a estar Noelia Toledo también, que ya está nerviosa, temblándole las piernitas por allí, y Naomi París. ¿Cuántas Naomi hay? ¿Qué dije? 35 veces me ¿Sí? nombraste. Bueno, porque justamente tenés una presencia rutilante en el día de hoy. Gracias. ¿Qué tenemos hoy en el magazine? Como bien decías, mucha información y cargado el programa de hoy. Vamos a estar, en realidad no vamos a estar charlando con Bustamante, sino que es una nota con respecto a los aportes, ¿no? Exactamente, hablamos hoy a la tarde con Rubén Bustamante respecto a los aportes de la campaña de Cambiemos, específicamente aquí en Moreno. Una investigación que hizo Desalambrar, Quórum, bueno, estamos en contacto telefónico con Rubén Bustamante para hablar sobre los aportes de campaña, específicamente en el distrito de Moreno. También en el piso. Aclaro una cuestión, porque hoy va a venir Sergio Mafía, que es concejal de General Rodríguez, que encabezó la lista de Cambiemos, que bueno, ya salió a anunciar en los medios que él no hizo ningún tipo de aportes por una complicación personal que tuvo en el día de hoy. Va a venir el viernes que viene y vamos a estar hablando también de General Rodríguez con respecto a los aportes de campaña. Y Nélida Brown también es una de las mencionadas dentro del distrito. Nélida Brown, la verdad que me cansé de llamarla, justamente creo que era la quinta candidata a concejal en el 2015, habló con Edgar Llano de A1 Noticias, desmintió haber aportado dinero a la campaña de Cambiemos. Bueno, de eso va a estar hablando Rubén Bustamante. También en vivo y en directo aquí en el piso de Semanario Actualidad Magazine vamos a estar charlando con Aníbal Duarte, quien es apicultor, y Diego Merlo, productor ovino, por el problema de las pequeñas producciones agrícolas y ganaderas, tanto aquí en la región como en zonas aledañas. Sí, no, a ver, en toda la República Argentina, evidentemente, la política económica del gobierno, como lo hemos hablado tantas veces, está apuntada hacia los grandes terratenientes, aquellos que, bueno, con las producciones agrícolas importantes pueden especular no solamente con la producción y la venta, sino también con el dólar. Y fundamental en estos casos me parece resaltar que hay dos campos, ¿no? Uno se imagina enseguida el gran terrateniente, el señor feudal, y en realidad esto es totalmente diferente y una realidad claro, algo distinta. que marcó la resolución 125, que se cumplieron 10 años creo que en estos días. Sí, a principio de semana. A principio de semana, que justamente lo que no hizo el gobierno nacional de aquel entonces, Cristina Fernández de Kirchner, y el Ministerio de Economía, fue separar aquellos grandes grupos económicos que tienen intereses en el campo de aquellos pequeños que justamente se veían afectados por esta resolución. Bueno, vamos a estar hablando de ese tema. La génesis de la ley Brisa, Aldo Rico, presidente de la Casa de... Ada, perdón, yo ya sabía. Aldo Rico. Algo rarísimo, ¿no? No van a venir a cagar tiro. Ada Rico, presidenta de la Casa de Encuentro, es un tema que tratamos en los magazines anteriores también. Me parece que está bueno saber de dónde nace todo esto. Exactamente, porque justamente de esta ONG es donde nace la ley Brisa, que tiene obviamente un correlato muy importante aquí en Moreno, que es el femicidio de Dayana Barrionuevo. También va a estar transmitiendo la nota con Carlos Selva por la preocupación por el desfinanciamiento al Sistema Federal de Bomberos, también otro tema que venimos tratando creo que desde el principio de año. Hace un ratito me mandó un WhatsApp Ariel Barcal y creo que Carlos Ward, presidente de la Asociación de Bomberos y jefe del Cuerpo Activo de Bomberos, porque el próximo día jueves van a hacer una manifestación en el Congreso de la Nación. Así que ahora se me acordó que le pasemos el flyer a Martín. El fin de semana estuvo el sirenazo. Sí, el domingo tuvo el sirenazo a las 12 del mediodía. Bueno, una nueva protesta el próximo día, jueves 2 de agosto. Y para cerrar el magazine... No, el próximo jueves no, el otro jueves es 2 de agosto, ¿no? Creo que sí. Porque sí, viene tu cumpleaños el martes, sí, el 2 de agosto cae
jueves. Innecesario el dato, ¿no? No, pero es Quizás. importante, digamos, como para tener un mojón en la ruta. Está bien, bárbaro. Y para cerrar el magazine... Sí, gordo, el viernes que viene tenemos torta. Para cerrar el magazine en vivo, Leonardo Pucheta y Pablo Rodríguez, que todavía uno no está confirmado, quienes son percusionistas, los dos. Exactamente. Por el seminario El Sonido y su Historia. También vamos a estar charlando con ellos aquí en vivo. Bueno, fue una semana, como decíamos, muy cargada de información. A ver, hay una cuestión que tiene que ver con un brutal homicidio que se produjo el día miércoles en el barrio San José, aquí en Brasil y Martín Fierro, el asesinato de una mujer de 73 años, discapacitada, en un robo. Por lo menos el primer paso de investigación es eso, golpeada, degollada, tirada en su habitación. Bueno, hay misterio al respecto. Casualmente en el día de ayer me llamó familia de Uruguay, de la víctima. Ella se llamaba Araceli Irma Ramírez, tenía 73 años, bueno, para interiorizarse de cómo estaba la causa, porque no podían tomar contacto con la justicia. Allí vive una hermana de Araceli Irma Ramírez, y que estaban preocupados justamente a ver cómo iba la causa y la suerte que había corrido su hermano Juan, que vivía también discapacitado, que vivía junto a Araceli Irma Ramírez. Así que realmente conmocionado el barrio San José, un nuevo hecho delictivo, sangriento. Recordemos que fue el mismo barrio donde se tirotearon gendarmes y delincuentes, con el saldo de un delincuente muerto, un gendarme gravemente herido que todavía sigue internado en un nosocomio capitalino y que sigue peleando por su vida. Bueno, el mismo barrio donde se han sucedido varios hechos violentos, sangrientos, esta semana nuevamente fue parte de la noticia. Por otro lado, hubo repercusiones, por lo menos no públicas, pero sí internas, con respecto a la visita de la semana pasada del concejal Martín Fraiz, del Frente para la Victoria, presidente de la Comisión de Comercio del Consejo Deliberante, respecto a esta cuestión que hablábamos, la venta en la vía pública. Recordemos que en enero de este año el gobierno municipal decidió desalojar de la Plaza San Martín principalmente a vendedores ambulantes y manteros. Bueno, una lucha por parte de los vendedores ambulantes para lograr una ordenanza que fue votada en sesión extraordinaria, creo que en el mes de marzo, un listado que tendría que pasar por el Consejo Deliberante y no pasó, y que hay 11, según dijo Martín Fraiz, y que lo reafirmó en la sesión del día miércoles, porque no trataron el listado que tiene que ser aprobado por el Consejo Deliberante para brindar las habilitaciones, no fue tratado, pero hay vendedores que ya le están cobrando desde el mes de abril. Como compartíamos la boleta la semana pasada, del mes de abril le están cobrando 7.500 pesos aproximadamente el canon para vender en la vía pública, pero no están habilitados porque no pasó por el Consejo Deliberante. Digo, hacen la ordenanza y la violan. Y hoy me desayuné, Martín, con este video, que me lo pasaron hace un rato por WhatsApp, donde el intendente municipal está entregando, no sé si certificados, habilitaciones a los vendedores ambulantes. Martín, ¿lo compartimos? ¿Todavía no está? Bueno, digo, un video que estaba a través de WhatsApp, empezó a circular, que tiene que ver con los vendedores, supuestamente vendedores de la vía pública, que le están entregando certificados. ¿Está, Martín? Vamos a compartirlo. No los quiero felicitar, porque verdaderamente se organizó más rápido de lo que yo pensaba. Y segundo, aceptar que, bueno, que el Estado iba a intervenir justamente para que ordenarlo y para que ustedes ya estén con la tranquilidad. Pero bueno, cuéntenme ustedes. Un gran agradecimiento con usted, es como un sueño. La verdad, todavía yo de mi parte no caigo. A pesar de ser una de las voceras, no caigo todavía. Me quedo mirando a veces Paseo Mitre y digo, la pucha, llegamos hasta acá. Estar tranquilos es importantísimo, llegar a armar tu puesto y saber que vas a trabajar y tus hijos van a comer y no tenés que correr, que sabés que vas a poder pagar las cuentas, y es una cosa tremenda lo que estamos ahora. La verdad que es un orgullo. Agradecerle, la verdad que fue una lucha tremenda. El último día estuvimos luchándola, peleándola, con voluntarios, con el chico acá, y agradecerle que me dieron. Que no estén corriendo ya de un lado más, de poder trabajar tranquilo, de lo que buscábamos nosotros, la tranquilidad. Lo que queremos trabajar, nada más.
Ese video empezó a circular por WhatsApp. Pero con toda una producción increíble, ¿eh? No, evidentemente no fue hoy, debe haber sido los días anteriores que se realizó esta reunión donde se le estaba entregando una suerte de certificado. No sé qué es lo que está pasando. Faltó el AI 2019 al Sí, final. no, pero aparte hay una cuestión preocupante acá, que digo, la normalización y la regularización de la venta ambulante, como lo hemos hablado tantas veces, era necesario por un tema de competencia desleal. Hacia aquellos comerciantes que ya están establecidos desde hace mucho tiempo en el centro de Moreno, pagan alquileres, energía eléctrica, tasas, impuestos, personal, bueno, todo lo que implica haber una venta formal. Digo, y que se te instalaba un vendedor ambulante en la puerta vendiendo tu producto un 30 o un 40% más barato. Digo, es todo un tema. ¿Es necesario? Sí, es necesario. Y la ordenanza me parece que tenía algunas cuestiones muy positivas, por ejemplo, el armado de algunos stands. El puesto fijo real con la estructura. Yo dije, bueno, voy a llegar un poquito más tarde al canal porque quería pasar por el centro de Moreno, Martín, que son las 3 fotos que te pasé. Quería pasar por el centro de Moreno para ver cómo estaban los vendedores ambulantes trabajando. Bueno, ahí tenemos un puesto de pancho, digamos, sí, con alguna. Pero ahí tenemos un vendedor, acercarle un poco más, que está, al anterior, Martín. Un vendedor, ¿la podés acercar? Que estaba, a ver, con un caballete y ropa, creo que vendía ese muchacho. Y otro, que es la otra foto, con el puesto sobre un banco de cemento que hay ahí sobre Bartolomé Mitre. Digo, de los puestos fijos, nada. Cero. Digo, y esto es lo preocupante. A mí lo que me preocupa es que hacen la ordenanza y la termina violando el mismo Ejecutivo Municipal. Sí, ¿cuál es la excusa, no? Esto de la necesidad de por medio, pero lo hubiésemos pensado antes. Tal cual, pero a ver, estuvieron tanto tiempo, porque estamos hablando que la ordenanza, si la memoria no me falla, fue aprobada en marzo. Estamos en julio, casi finales de julio. Pasaron 4 meses. Digo, y la necesidad de la gente es real, de los vendedores. Y a ver, no se respeta ni la mínima norma que es votada y impulsada desde el mismo Ejecutivo. Por otro lado, y para ir finalizando, ya para entrar de lleno en el magazine, esta semana le hicimos una entrevista a Walter Bonavera, que es el asesor letrado de la intervención del Consejo Escolar. Tuvo duros términos, está toda la nota subida en YouTube, en Semanario Actualidad, con respecto a los 4 consejeros escolares que han sido imputados por el delito de defraudación al Estado. Recordemos que es Mónica Bersoni, que era presidenta del Consejo Escolar, Cecilia Parenti, que era secretaria, Jorge Paul Almada, tesorero, y Camilo Zarza, que en su momento tenía a cargo el servicio alimentario escolar. Bueno, habló de Bonavera de un desfalco en 100 días de 700.000 pesos solamente en la escuela secundaria número 41. Es lo que denunciaron en la justicia. Dice que el cupo de ese comedor, que era irregular ya en la escuela secundaria 41, pero que tenía que ver con la necesidad, que por ahí es lo que no se puede discutir, digamos, la necesidad de los pibes, era para 130 y estaban bajando mercadería para 500 y pico de pibes. Es la denuncia que llevó la intervención del Consejo Escolar a la justicia, que está siendo investigada y que él presume que al menos en 15 escuelas más se dio este mismo sistema, y si se dio, y si lo comprueba la justicia que fueron en 15 días más, ya no es una asociación ilícita, sino una asociación criminal, lo que agrava la carátula y la pena de ese delito. Así que va a haber novedades, yo calculo que en el próximo, después de la feria judicial, un par de días más, va a haber novedades con respecto a esta causa. Esto es Semanario Actualidad Magazine. Vamos a comenzar con el primer tema que tenemos para el día de hoy, que tiene que ver con los aportes de campaña de Cambiemos aquí en Moreno, con Rubén Bustamante, y ya están con nosotros Diego Merlo y Aníbal Duarte para hablar de la realidad de un sector que es el agrícola ganadero, pequeño, muy pequeño aquí en la región. Magazine, y en este caso un tema que ha tomado estado público en los últimos días y que ha generado un vendaval político sin ningún tipo de dudas a nivel nacional, provincial y por qué no también iba a tener impacto aquí en Moreno. Tiene que ver con los aportes de campaña del año 2015 de Cambiemos, y para hablar de este tema convocamos a un colega y amigo como es Rubén Bustamante, porque estuvo haciendo una investigación que fue publicada en la página web
desalambrar.com.ar. Rubén, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rodrigo? Buenas noches, un gusto charlar contigo. Bueno, contanos qué pudiste averiguar. Ahí se entrecorta, Rodrigo. Sí, no, te decía, ¿qué pudiste averiguar con respecto al tema de los aportes de campaña del año 2015? Bueno, primero que es una conclusión a la que se puede arribar a partir de que el silencio es mucho más fuerte que las voces que explican algo que a priori nunca va a tener una explicación, porque la transparencia en los actos electorales, sobre todo en las grandes estructuras, por el volumen de dinero que se maneja, nunca puede ajustarse a lo que la misma ley establece, que son aportes de entre 50.000 y 100.000 pesos que hacen los empresarios, como para dar un ejemplo. Sí, sí. En el caso local se repite un método, como en otros municipios de la provincia de Buenos Aires, que todos los integrantes de la boleta del año 2015, que fue una elección ejecutiva, estaban tarifados. Yo no me animo a decir que son los lugares, sino en la distribución casi obscena, pensando que esto nunca podía aparecer o darse a conocer, encontramos que el candidato a intendente, Leonardo Coppola, habría depositado 50.000 pesos y los primeros concejales 38.000, y después va bajando esa tarifa. Sí, yo creo que es un escándalo que está salpicando a Cambiemos en todos los sentidos, sobre todo en uno de los ejes que Cambiemos había traído a la población, al electorado, que era la transparencia, y especialmente en el acto electoral, teniendo en cuenta que la máxima crítica que había establecido este frente que encabeza Mauricio Macri se había situado en aquel financiamiento del año 2007, de un caso que vos lo manejas muy bien porque tuvo una incidencia criminal como fue el triple crimen aquí en General Rodríguez. Exactamente. Uno puede pensar, bueno, los aportes de campaña no están mal, digo, que mientras que estén blanqueados, lo Claro. que por ahí uno nota es esto que decís, las tarifas, porque vos lo mencionás bien, 50.000 pesos Leonardo Coppola, los primeros 5 concejales 38.000 pesos cada uno, después baja los lugares en la lista a 32.000 pesos, los que son titulares, 16.000 pesos los que entraban como suplentes, digo, parece increíble. Sí, yo creo que tiene que ver con la prepotencia del poder, Rodrigo, de aquellos que consideran que se puede hacer todo lo que la ley no marca, y si en algún momento esto aparece, bueno, habrá algún tipo de explicación o grande silencio, que es lo que está ocurriendo hoy. Sí, y eyectando a un, entre comillas, chivo expiatorio, nos podemos preguntar, como Sí, es la claro. contadora. Claro que sí, pero eso no fortalece a Vidal, sino que confirma todo tipo de sospechas. A ver, si son todos los integrantes de la lista, para hablar de lo local, aportaron todos, y a mí me da una cifra, sumando nada más 750.000 pesos, tengo todo el derecho legítimo a pensar que ese fue un monto que se bajó de arriba para hacer una campaña ejecutiva y para blanquearlo de alguna manera sin que sea dinero ilícito, pero no claro hasta el momento, se distribuyó de acuerdo a las tarifas que estabas mencionando. ¿Estuviste hablando con algunos de los actores, digamos, de algunos de estos candidatos que habrían aportado? Sí, a ver, Coppola, yo hablé antes de la publicación de la noticia, me dijo que en los próximos días iba a emitir una opinión, más que opinión, tiene que explicar aquello que se puede explicar. En el caso de Julio Jiménez, que es concejal tampoco es de Cambiemos hoy, pero sí ingresó en la boleta de Cambiemos en el año 2015, que pertenece a la estructura de Fabián Ferrara, Moreno Vive, se sorprendió un poco, desconocía la noticia y también dijo que iba a tratar de buscar algún tipo de información como para poder dar. Y hay otros que están en posición de hablar en la medida que esto tenga mayor volumen, porque particularmente el caso de Nelia Brown, que es de Coalición Cívica, en una nota que le puedo hacer el colega Edgar Llanos, ella dice, yo nunca aporté. Entonces, si no aportó, está en condiciones Nelia Brown de hacer una denuncia, si quisiera, porque se utilizó su nombre y su apellido para ubicar un dinero que nunca aportó. Eso, a priori, es lavar dinero, a priori, o utilizar indebidamente el nombre para hacer figurar un monto. De allí que tiene un carácter lo que está pasando, que va de arriba hacia abajo, ubicándose en el medio, porque a quien más le pega todo esto es a la transparencia y a la figura inmaculada de Vidal. Rubén, agradeciéndote estos minutos, y por último, Sí. ¿qué evaluación haces? ¿Cómo puede quedar este tema? Es una buena pregunta porque de escándalos vivimos todos los días. Tal cual.
Entonces, no es una cuestión política, sino de la dirigencia, que cree que un escándalo se tapa con otro. Yo no miro tanto el escenario actual, sino una campaña electoral de construcción de productos, de candidatos del próximo año, en donde se van a tirar con todo esto. De un lado, de otro, y los del medio también. Lo cual denigra o degrada mucho más la actividad política y no la política como elemento vital para transformar la sociedad. No, y aparte marca las claras algo que también habíamos hablado en el magazine, que tiene que ver con el marketing político. Sí, Hoy le parece que los periodistas somos los enemigos, el marketing se hace a través de las redes sociales, a través de Facebook, Instagram, Twitter, diciendo lo que quieren decir. Simplemente sin ser interpelado por alguna posición crítica o analizando un escenario. Sí, es un buen punto porque no son pocos los dirigentes que creen comunicarse con la población a través de las redes sociales, que es una herramienta. Entonces no hay ni respuestas, ni preguntas o repreguntas, sino calificaciones y descalificaciones. Lo que hacemos nosotros es un trabajo desde hace años de conocer más o menos qué se desarrolla en nuestro querido partido de Moreno, razón por la cual de todos los rumores que existían a partir de este financiamiento de campaña, solamente decidí publicar cuando tenía los nombres, los montos y las fechas, que van desde el 21 de septiembre al 29 de noviembre del año 2015. Con lo cual, esa información, de allí que los involucrados o protagonistas de esta historia deben explicar a partir de información que ya es pública. Rubén, te agradezco muchísimo. No, te mando un abrazo. Hasta luego. Bueno, ahí pasaba el colega y amigo Rubén Bustamante, de Desalambrar, de Quórum, que también se emite por este mismo canal. Bueno, hablando sobre este escándalo, hizo una investigación Rubén Bustamante, algunos datos también aportados a través de la página A1 Noticias del amigo Edgar Llanos. Y bueno, esto que esperemos que en los próximos días, intenté hablar con Leonardo Coppola, no me pude comunicar, en estos últimos días para saber algún tipo de posición con respecto a estos aportes de campaña. ¿Lo hizo realmente? ¿Aportó este dinero? ¿Todos los integrantes de esta lista aportaron este dinero? ¿O como bien dice Rubén, que uno puede suponer que fue dinero que bajó desde la estructura o de la superestructura hacia los distritos y que fue la manera de blanquearla, entre comillas? Bueno, esperemos que se pueda dilucidar este tema en los próximos días. Seguimos con más Semanario Actualidad Magazine. Y está con nosotros Aníbal Duarte y Diego Merlo, que fueron aportantes de Cambiemos. ¿Ustedes figuraron? No. ¿Se fijaron? No, hasta ahora no. Pero no. Por las dudas. Y si hubiese aparecido, ¿qué hacías? Y tendría que ir a la justicia a hacer una denuncia. Pero no, digo, con el monitor, con el celular. Bueno, estaría en el barro ahora. Bueno, no es para reírse de la situación que están atravesando ustedes, más allá, digamos, de distender un poco, porque la situación es muy compleja. Los gobiernos, sobre todo acentuando baja las retenciones a la soja, hay un cronograma, pero le sacó el monotributo agropecuario, ¿es así, digo? Sí, hace ya 2 semanas más o menos se tomó la determinación de dar de baja el monotributo social agropecuario, con una prórroga que se extendía hasta fin de año, pero con los requisitos que son prácticamente imposibles de sostener para cualquiera de los productores que tenían esa herramienta, que era una herramienta de inclusión, porque te permitía poder tener la venta declarada en blanco, poder vender al Estado, poder vender en ferias, y hoy se quedan sin esa posibilidad, se quedan sin la posibilidad de tener una obra social para el productor y para su grupo familiar, y se quedan sin la posibilidad de tener aporte jubilatorio para el día de mañana a poder jubilarse. Fue absolutamente unilateral esta decisión, no fue consultado ningún sector de ustedes. No. Estas determinaciones se toman así y nunca fuimos consultados para nada. O sea, este gobierno de hecho ni nos tiene en cuenta para nada, ni nos recibe, ni atiende los reclamos que nosotros estamos llevando adelante. Nos ignora completamente. Es más, a cada medida de fuerza que nosotros todos hacemos, nos responde con otra medida distinta. Así que la verdad que hasta ahora no han dado ningún tipo de señal de querer solucionar nada. Buenas noches, Aníbal, Diego.
esta situación no es nueva, por lo que cuentan, vienen con reclamos reiterados, y hablabas de esto que no los tienen en cuenta. ¿Cómo llegan ustedes a enterarse estas medidas que se toman, que son de un día para el otro aparentemente? Son medidas que a nosotros nos llegan a través de las comunicaciones que tenemos con algunos de los trabajadores que han quedado en el Ministerio de Agroindustria, ¿no? Porque algunos todavía, digamos, participan de las actividades de ustedes, algunos trabajadores. Sí, algunos participan, sí. Nosotros estamos muy ligados acá en la región a lo que es el INTA-AMBA, a la Secretaría, o lo que queda de la Secretaría de Agricultura Familiar. Entonces, bueno, a través de ellos nos llega todo este tipo de información. Pero después, como decía Diego, están no solamente el monotributo social agropecuario, están desapareciendo todas las políticas públicas que apoyaban al sector primario, en particular la agricultura familiar, y como decías vos al principio, se fortalecen a los grandes grupos económicos o los grandes pools de siembra con la quita de las retenciones que todos los meses le van restando, y todo eso después se lo cargan. Se produce el famoso déficit fiscal y se lo cargan a los trabajadores de la agricultura familiar, quitándonos derechos. Ante este panorama, ¿ustedes vienen llevando adelante alguna protesta? Bueno, hace no mucho tiempo atrás, ahora un mes atrás, aquí a la vera de la autopista del oeste, pero no tienen impacto a nivel nacional, no se ve en los medios nacionales esta realidad que insume mucha mano de obra, porque a diferencia de los pools de siembra, que está todo tecnificado, ustedes trabajan todavía, salvando la distancia de manera artesanal, por llamarlo de alguna manera. Y hoy en la noticia, ¿cuál es esta semana? La rural y todo lo que se está llevando a cabo en diferencia y en paralelo con la realidad de ustedes. Sí, sin duda. Y, a ver, la diferencia que nosotros tenemos en comparación con estos grupos económicos, estos grupos económicos producen una renta extraordinaria que automáticamente ni siquiera tienen que declararla en el país ni rendir cuenta en el país, sino que se la pueden llevar toda afuera, si quieren. Porque cambiaron la regla del juego. Porque cambiaron la regla del juego a partir de diciembre del 2015. Y a la par de sacar de la quita de retenciones que tenían los cereales, también se sacaron restricciones para poder sacar los recursos al exterior, digamos. Entonces, le liberaron todo el mercado, le sacaron todas las restricciones, le sacaron todo lo que puedan tener ellos para poder llevarse la plata como quieren y rendir y cuando quieren. Y a nosotros cada día nos sacan más política y nos sacan la posibilidad de poder proveer de alimentos a todo el pueblo. Lo que está en riesgo con todas estas medidas es la subsistencia de los productores y la soberanía alimentaria de nuestro país. ¿Vos particularmente qué producís? Yo soy productor de ovejas. ¿Tu mercado es el inmediato, el que está cerca de tu producción o, exportás, lo llevás a otra provincia? ¿Qué capacidad real tenés? No. La producción nuestra es a nivel local, o sea, es producción que se ubica con los mismos vecinos, con el mismo barrio, en el mismo partido, o sea, por ahí salís de otro partido, pero lindante. Pero lindante, ahí cerca. O sea, tampoco tenemos demasiada chance de movernos hoy con el precio del combustible, o sea, cada vez tenemos que expandirnos por una cuestión de que se ha cortado mucho el presupuesto de la gente, la gente cada vez tiene menos recursos y hemos tenido que salir a buscar nuevos espacios de venta. Pero todo eso tiene un costo, porque hoy moverse tiene un costo muy, muy elevado. ¿En qué localidad estás, Diego? En General Rodríguez. ¿Y cómo es, entre pares? Si hay otros productores, ¿la situación es exactamente la misma? Todos estamos en la misma situación, todo tipo de producción que vos plantees de lo familiar, sacando lo que son los agronegocios, estamos todos pasando por la misma situación. ¿En qué parte estás? Barrio Mi Rincón. Que es Ruta 24. Pasando el arroyo de la Choza. Exacto. ¿Vos qué producís? Miel, yo soy apicultor y tengo la producción en la zona rural de Moreno, en la franja que todavía queda. ¿En la zona de Cuartel Quinto? Cuartel Quinto, correcto. Ahí tenemos las colmenas y ahí hacemos la producción. Y lo mismo que Diego, todo va hacia el mercado interno, ¿no? Nosotros sostenemos, la agricultura familiar aporta el 70% de los alimentos que van a las mesas de todos los ciudadanos, ¿no? Es el aporte que hace la agricultura familiar. Es decir,
¿qué impacto tiene en el precio? Digo, desconozco realmente cuánto sale el kilo de miel, desconozco al público. Por ejemplo, en un supermercado que viene envasado, no sé, por algún productor importante de miel con respecto a lo que ustedes producen. Digo, ¿hay diferencia de precio? Sí que hay diferencia de precio, sí, sí. Nosotros, como productores de la agricultura familiar, en general estamos dentro de lo que es la economía social y popular, ¿no? Actuamos diferente a lo que vos llamás los grandes productores que pueden abastecer un supermercado, no son. Es decir, son los grandes intermediarios, los grandes acopiadores que compran, exacto, le pagan a un precio vil, le dan valor agregado y en todo caso la venden en un gran supermercado. Pero, digamos, salvando las distancias y también la industrialización sería como la leche, digamos. El tambero, digamos, la Serenísima le compra, digo la Serenísima porque la empresa, sí, la empresa emblemática, digamos, le pagan centavos al productor de leche, exacto, pero en la góndola sale 25 o 30 pesos. Se ve reflejado el precio de otra manera, claro, porque hay un proceso, está bien, hay un proceso de industrialización, pero también hay ustedes no lo tienen a eso. Nosotros tenemos un proceso de industrialización de la miel en el sentido que vos la miel la tenés que filtrar, la tenés que envasar, tenés que poner el pote, necesitas una serie de herramientas que el pequeño productor no la tiene. Pero de todas maneras, al igual que la leche, los precios se deforman por la concentración. Vos tenés en cuenta que la comercialización de alimentos en la República Argentina lo manejan 6 o 7 empresas, nada más. Las grandes cadenas de hipermercado que a su vez tienen otro tipo, el Carrefour, porque tiene los máximos, los Maxi sí. Carrefour, sí. ¿Cómo se llamen? Va. Pero está completamente deformada la comercialización. Y la industrialización también está en pocas manos, la industrialización de alimentos. Lo que queda en manos de los pequeños productores es la producción. Y si no hay políticas públicas, sucede lo que sucede hoy con los cerdos, ¿no? Que estas grandes cadenas de comercialización importan cerdos de Dinamarca, de Estados Unidos, o importan alimentos en un país que es productor de alimentos, y donde perdemos en ese caso la soberanía alimentaria. Claro, que a veces uno, cuando empieza a leer la historia económica del mundo, muchos de los liberales argentinos miran con ojos enamorados hacia Norteamérica. Y Norteamérica es el país que mayores barreras proteccionistas tienen con respecto a la introducción, sobre todo de alimentos del exterior. Digo, es impensable, por ejemplo, que en Norteamérica entre un cerdo dinamarqués o argentino. Totalmente. Digamos, porque protegen su propia industria. Obvio. El precio dólar, ¿a vos tanto no te afecta? A vos sí, por el tema de los alimentos. El precio dólar nos afecta directamente a todos. ¿Por qué? Porque... Pero la incidencia de tu producción es mayor que la de... Sí, a ver, los que tenemos que dar grano de alguna manera, yo tengo que dar grano para poder encerrar a la noche porque no puedo dejar los animales en el campo porque no amanecen. Esa es la realidad. ¿Cuatrerismo? Sí. Y hambre también. Ese es el tema. O sea, antes se podían dejar por ahí los animales más tiempo, hoy si los dejaste apenas se oscureció, no amanece. Es así. Se empieza a ver mucho más que antes, o el tema de los hurtos, los robos en el campo. Es otra la realidad que se vive en el contexto actual. Pero bueno, o sea, porque tenemos incidencia directa nosotros, porque vos vas a comprar una bolsa de maíz y hoy estás pagando 300 pesos la bolsa de maíz. Y el maíz subió de 150 pesos que estaba hace 2 meses a 300 pesos hoy. Entonces, obviamente es un costo, pero Aníbal también lo sufre con otros insumos, los horticultores lo sufren con el polietileno que tienen que usar para armar sus invernáculos, con la madera, con los agroquímicos que puedan tener que usar para combatir alguna plaga. O sea, todos los insumos que nosotros utilizamos están todos dolarizados. Nosotros somos los convidados de piedra a la hora de discutir los precios. En el sector apícola, al apicultor le están pagando el mismo precio los acopiadores que le pagaban hace 3 años atrás, cuando el dólar se ha prácticamente duplicado o triplicado. Entonces la agricultura familiar es el convidado de piedra, pero no solamente la apicultura, pasa con el cerdo, pasa con los productores o con las economías regionales, y si a eso le sumás que vos le quitás las políticas públicas que pueden llegar a sostener al sector
como el monotributo social agropecuario. Si quitas técnicos que trabajaban en el territorio, ayudando, guiando al productor, si a la economía la dolarizás y empobreces a la sociedad, que es la que consume los productos de la agricultura familiar, tenés una bomba de tiempo. Para que vea, porque me acordé de algo cuando iba hablando con Diego. Visitó el presidente Macri tu distrito hace 10 días atrás y justamente estuvo en una huerta que desarrolla un sistema de riego de hidroponía. Hidroponía. Sí, En el barrio Granaderos, ahí cerca de donde está vos. Sí, sí. No, en la otra punta. Sí, pero bueno, Sí. está cerca, bastante Sí. cerca igual. Digo, parece que hay estos muchachos que hacen lechuga, ¿no? Producen lechuga. Sí, producen lechuga en hidroponía. O sea, sin utilización de ningún sustrato, digamos. Es un cultivo ¿Por qué no te fue a visitar a vos? Y bueno, no debe querer, debe tener pactado algo con estos compañeros que están produciendo en esa zona. Ahora Así sí, que- no, todo suyo. Gracias. Frente a toda esta situación que muy bien detalla Aníbal, comentábamos al principio la visibilización que hicieron en Colectora a la altura de ahí de Masmelos, yo para orientarme enseguida. Anda a cobrar la publicidad después. ¿Qué es lo que sigue? ¿Cuál sería el reclamo siguiente para visibilizar? Como hablaba Rodrigo también, algo a nivel nacional que quizás empiece a tomar las cartas en el asunto y real importancia también. Bueno, el miércoles pasado, el 18, estuvimos acompañando desde las organizaciones de acá de la zona oeste, que llevamos adelante la campe, estuvimos acompañando a los compañeros de la UTT, que son productores de la zona sur principalmente. Hicieron un verdurazo frente a la puerta de la rural el día de la inauguración. Así que bueno, estuvimos ahí acompañando esa medida de fuerza, porque o sea, tenemos todos la misma problemática. El día 26, desde las organizaciones también de la zona sur, las organizaciones de la zona oeste, Federación Agraria y los sindicatos de ATE Agroindustria, convocamos a una marcha desde el Parque Lezama hasta el Ministerio de Industria para reclamar la reincorporación del monotributo social agropecuario de todos los trabajadores despedidos, que lo que lleva esta gestión son más de 700 dentro de la Secretaría de Agricultura Familiar, despidos dentro de SENASA también, la reincorporación de los técnicos de los equipos de SENASA, que frenen con todos los despidos, porque, a ver, nosotros más allá de esto que vemos, la baja del monotributo, la Secretaría de Agricultura Familiar la están vaciando, o sea, y vemos que va hacia la desaparición total de la Secretaría. Mucho tiempo estuvo Carla Campos Bilbao al frente de Cambió Radicalmente, entonces por lo que me decís, nada que ver. No, nada que ver, nada que ver. Permitime aportar algo. Y ahora está Echeverre como ministro de Agroindustria, o como ministro de lo que conocíamos de Agricultura. Y Echeverre era presidente de la sociedad rural. Obviamente que hay un cambio. Es decir, hay un cambio hacia los intereses del sector más concentrado de los agronegocios. De matriz. Ahí. Claro. Total. Bueno, y perdóname que te Sí, diga, el sí, día 2 y 3 de agosto estamos llevando otro nuevo campe adelante en el cruce de la ruta 200 y la ruta 40 en Marcos Paz. Que también estamos ahí convocando a todas las organizaciones, se van a sumar organizaciones de la zona sur, de la zona norte también, o sea. Que tenemos así que- grandes y varios productores, ¿no? También aquí en zona oeste. Sí. La mayoría somos productores familiares. Sí, que están poco visualizados. Digo, a ver, uno que por ahí anda en la zona de Claro, Cuartel ¿en Quinto. qué distritos? Por ejemplo, acá en Moreno vos mencionabas Cuartel Quinto, vos en General Rodríguez, ¿en qué otros lugares más? Luján, Marcos Paz. Marcos Paz, Las Heras, Navarro, Claro. Cañuelas, La Matanza. Todos esos partidos tienen mucha superficie rural, donde más del 80% lo tienen los productores familiares. Así que- Bueno, se comprometen el día jueves, de cuando hagan la manifestación, mandar algún tipo de video o algo para que lo podamos compartir en el noticiero y podamos, a ver, seguir apoyándolo, porque, a ver, que ustedes se queden sin laburo significa más desempleo todavía en Moreno o en General Rodríguez, digo, distritos que están siendo castigados por, evidentemente, una política económica que, a ver, yo lo aclaro siempre, digo, el que me conoce sabe que no soy kirchnerista, pero sí, a ver, hay políticas económicas que son keynesianas, que son institucionalistas,
capitalistas, digamos, que tienen que ver con la generación de mano de obra que sostiene el mercado interno y la falta de medidas de proteccionistas hacia aquellas producciones que lo necesitan justamente por la incidencia que tiene la mano de obra, me parece que hay que cambiar el rumbo. Hay que cambiar el rumbo porque si no, a ver, se siguen llenando los bolsillos lo que históricamente en la República Argentina se llenaron los bolsillos. Seguramente, sí, tienen que cambiar el rumbo. Así no solamente en este caso sufre la agricultura familiar, también las pymes, los pequeños talleres, los pequeños comercios, es toda mano de obra. Claro, es un círculo vicioso el que se va armando, porque a ver, se queda la gente sin dinero, que era lo que le decía, contaba recién Diego, digamos, no tiene para comprar los productos, empieza el cuatrerismo en pequeña escala o el hurto, digamos, y acá el que sufre es el pueblo. Exactamente, el pueblo trabajador. Estamos peleando pobre contra pobre. Exactamente. Tal cual. Y bueno, déjame decirte una cosa, una que vos planteaste recién entre Moreno y Rodríguez, hay una diferencia bastante importante. Que tiene que ver con el gobierno local. Exacto, principalmente porque el gobierno local de Moreno tiene un equipo técnico que labura todos los días, que lleva adelante políticas públicas desde donde puede, con lo que puede, pero nosotros tenemos espacios de venta dentro de esa gestión. Rodríguez no lo tiene, o sea, no hay cuadros técnicos que salgan a trabajar en el territorio. Han modificado mucho la gestión anterior con esta gestión, digamos. Hablo de Rodríguez, ¿no? Así que bueno, recalcar que digamos que nosotros acá en Moreno sentimos que tenemos un gobierno que nos abre las puertas, que tenemos un espacio donde podemos laburar y donde podemos desarrollar ciertas gestiones de política. Tal es así que cuando ustedes hicieron la manifestación en el acampe aquí en la autopista, fue el intendente Festa. Sí, estuvo el intendente Festa, estuvieron los concejales de Unidad Ciudadana, sí, tuvimos apoyo. Tuvimos apoyo de todo el espectro político de Moreno, más allá de las diferencias que pueda haber dentro del propio Moreno, ¿no? En ese sentido, Moreno, con todas las debilidades que tiene como municipio, por la pobreza estructural que tiene Moreno, apoya dentro de todo lo que puede la agricultura familiar. Muchísimas gracias por haber venido. A ustedes. Gracias a ustedes por el espacio. Usted tiene un saludo para hacer para alguien que hizo un comentario en Facebook. Ay, sí, Eduardo Pierce, ¿a qué cámara miro? Gracias, un beso grande y feliz día, que nos saludaba por el Día del Amigo. Está bien, así que a Eduardo le mandamos saludos. ¿Qué dijimos? Tenemos ahora una entrevista que realizamos con Ada Rico, la presidenta de la Asociación Civil Casa del Encuentro, que fue la principal impulsora de la ley Brisa, esta ley que protege a las víctimas colaterales de femicidio. Y después de esta entrevista ya está con nosotros el gran amigo Eduardo Espósito, que presentó un libraco, ¿no? Fue grande el libro, ¿no? Así que el poeta Eduardo Espósito ahora en un ratito también con nosotros. Vamos con la entrevista con Ada Rico. En este caso, una comunicación telefónica que nos adeudábamos porque tiene que ver también con un reconocimiento a un trabajo incansable por la conquista de un derecho que tiene raíz, por lo menos el caso que da origen a la ley Brisa aquí en Moreno, como lo hemos hablado tantas veces, inclusive con familiares de Dayana Barrio Nuevo, un hecho que ocurrió el 20 de diciembre del año 2014, el cuerpo de Dayana apareció en el arroyo Las Catonas el 10 de enero del año 2015 y que, bueno, fue finalmente condenado el femicida Rodríguez a la reclusión perpetua. Esto tiene una cuestión colateral que son las víctimas, que son las víctimas vivas, que son los hijos de Dayana Barrio Nuevo. Estuvimos hablando, bueno, con varios actores y en este caso el contacto telefónico tiene que ver con Casa del Encuentro y Ada Rico, que desde esta ONG se impulsó fuertemente la ley. Ada, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, ahí estamos apuntando el tema del sonido. Lo cierto es que, bueno, contanos un poco cómo nace esta inquietud por parte de Casa del Encuentro de impulsar esta ley. Bueno, desde la Casa del Encuentro, en el año 2008, comenzamos a realizar los informes de femicidios aquí en Argentina, porque no existían estadísticas oficiales en nuestro país. A partir de allí comenzamos también a analizar qué sucedía con las víctimas colaterales de estos femicidios, como son los niños y las niñas.
Y así avanzando llegamos al 2009, donde comenzamos a preparar un proyecto de ley que amparara a todas esta orfandad totalmente desamparada que existía. Bueno, seguimos avanzando. También, tal como vos lo describiste recién, sucedió el femicidio de Dayana, y a partir de allí se impulsó esta ley de reparación económica con el nombre de Brisa, la hijita de Dayana Barrio Nuevo. Brisa en realidad representa a muchísimas niñas y niños en la misma situación en nuestro país. Consideramos que esta reparación es importantísima porque las familias que se quedan a cargo de estos menores tienen muchísimo amor, pero pocos recursos económicos para poder solventar su educación y todo lo que conlleva el bienestar de un menor. Ada, bueno, el femicidio de Dayana ocurre a finales de 2014 y se descubre el cuerpo en 2015. Digo, pasaron 3 años y medio. ¿Qué tan difícil fue convencer a los legisladores de la importancia de esta ley? En realidad todas las leyes que tienen que ver con la temática de género cuesta muchísimo llevarlas adelante, porque bueno, es verdad que en nuestro país hay otras necesidades también importantes. Está en las organizaciones que trabajamos este tema hablar con los legisladores y las legisladoras de la importancia, de lo que significa. En este caso en particular estamos hablando de una población de más de 2.000 menores que están en la situación de orfandad, donde su mamá fue asesinada, donde el asesino fue el padre, y que bueno, y en realidad tienen que recibir este derecho. Entonces sí, el trabajo, tal como vos lo decís, es un trabajo de bueno, ir a hablar, pedir una reunión, tratar de explicar lo que significa. Sabemos que nosotras trabajamos la violencia de género, sabemos que hay muchísimas otras leyes que cada organización va a poner todo el cuerpo y la energía para que sean impulsadas. Nosotras, a través del Observatorio de Femicidio, hemos logrado impulsar fuertemente la ley de agravante por violencia de género, mediante la cual ahora al femicida se lo condena a cadena perpetua. También impulsamos la pérdida de la responsabilidad parental. Esto significa que el asesino, el femicida, no puede llevar adelante la educación de esos hijos e hijas. Y finalmente nos quedaba esta ley de reparación económica que había tenido media sanción el año pasado en Senado y tenía que ser tratada por diputados. Y finalmente el 4 de julio se aprobó en forma unánime. Esto te demuestra que, bueno, al ser unánime fueron todos los bloques. Esto demuestra que estas leyes van más allá de la política partidaria porque afecta a toda la sociedad. Ada, uno se queda con tus palabras y habla de reparación económica y pareciera que fuera la solución última. La ley contempla también acompañamiento desde el lado de la salud, ¿verdad? Sí, por supuesto. Hemos logrado que el Estado le asigne una cobertura integral de salud y hacemos hincapié en la palabra integral para también acompañar no solo la salud física de esta niña o de este niño, sino también la salud psíquica, teniendo en cuenta que en muchísimos casos estos menores han presenciado el femicidio de la madre, han vivido golpes en su propio cuerpo y todos, absolutamente todos y todas estos menores han vivido violencia psicológica. Por eso es necesario que el Estado se haga cargo de esta situación. Nuestro país ha firmado convenios internacionales de protección a los menores y estos menores están totalmente desprotegidos en la actualidad. Pedimos ahora que se publique, se reglamente prontamente esta ley de reparación. Justamente eso es lo que te iba a preguntar, porque, a ver, dentro del proceso legal de la consolidación de las leyes, la aprobación, la media sanción que faltaba por parte de la Cámara de Diputados es un paso más. Falta la reglamentación y la asignación de presupuesto. Falta la publicación en primer lugar, después la reglamentación. ¿Cómo? ¿Todavía no fue publicada? Todavía no fue publicada. Esto sucedió el 4 de julio. Sí. Tienen determinados días para poder publicarla. Falta la publicación y falta la reglamentación.
cuando sale la reglamentación ya va a tener asignado el presupuesto. Por eso estamos, ahora lo digo en bastantes medios que estoy hablando, ahora nuestra lucha es esta, ¿no? Lograr que se publique, lograr que se reglamente y que los niños y las niñas de nuestro país puedan percibir este haber jubilatorio mínimo que no les va a quitar el dolor de haber perdido a la mamá, pero bueno, va a acompañar en su crecimiento hasta que sean personas adultas. Sí, porque por ejemplo en el caso de Brisa, junto con los mellicitos, quedaron a cuidado de Machi y de Cintia, hermana de Diana. El único ingreso que tiene esta familia, que ahora se vio ampliada a 6 chicos, es justamente el ingreso de Machi. Digo, el tema de la pensión va a solucionar urgencias económicas que hoy está contribuyendo toda la familia, digamos, para solventar algunos de los gastos. Por supuesto, pensemos que es el equivalente de un haber jubilatorio mínimo por cada menor. Claro. Entonces, parece que, bueno, puede llegar a ayudar bastante a poder llevar adelante la crianza de estos niñitos. El caso de Cintia y sus hermanitos, el caso de Brisa y sus hermanitos que están al cuidado de Cintia y del abuelo, sí, son muchos los casos que son similares. Por eso es que apelamos en su momento a los legisladores y las legisladoras que entiendan, y haberle dado un nombre real a esta ley, si bien la ley es reparación económica, pero conocida como Brisa, lo pone en la realidad algo que humaniza una ley. A veces las leyes son muy frías. Acá estamos hablando de una niña de Brisa que representa a tantísimas Brisas de nuestro país. Ada, te agrego una pregunta. Hablaste del Observatorio de Femicidios y durante muchísimos años, desde el año por lo menos 2008 hasta hace no muy poco, muchos de los femicidios que ustedes tomaban como referencia, digamos, como estadística, aunque parezca fría la palabra, eran los artículos que por ahí publicábamos nosotros a través de Semanario Actualidad, digo, lo que tenía que ver con Moreno General Rodríguez, los incorporaban. Ahora hay números estadísticos, la justicia aporta los datos del femicidio o siguen trabajando de manera casi artesanal como lo venían haciendo antes. Hay estadísticas oficiales desde el año 2014. De cualquier manera, las estadísticas oficiales siempre son menores que las que nosotras relevamos desde los medios de comunicación. Por lo tanto, seguimos trabajando en los informes hasta que, bueno, se pueda lograr desde lo oficial tener estadísticas reales y unificadas. Pensamos que, bueno, que tal vez lo que sucede es que desde la justicia se van pidiendo los expedientes a las distintas provincias. Si ese expediente no está caratulado como violencia de género, no llega aquí al conteo general. Y quiero hacer un paréntesis refiriéndome a Semanario, que muchísimas veces, y eso sí lo tengo que reconocer, yo como directora del observatorio, que muchísimas veces ustedes tomaban casos que no eran publicados por los medios masivos, pero les doy nuestro agradecimiento a la visibilidad, porque muchísimos casos tienen el link incluso de ustedes. Sí, a ver, la semana pasada estuvo en contacto telefónico con nosotros porque justamente la nena Agustina se había enfermado, la mamá de Daniela Rutherford, que fue víctima de femicidio aquí en Paso del Rey, por Alan Viale, hijo de Lauchón Viale, un ex agente de inteligencia que fue asesinado por la policía bonaerense en un allanamiento. Sí, lo tengo presente. Bueno, y justamente Elisa Avellano, la mamá, nos contaba algunos de los pormenores de cómo se va... no me sale otra palabra que empiojando la causa. Porque el abogado defensor de Alan Viale había citado a declarar, por ejemplo, a Lilita Carrió y a Jaime Estiuso, tratando de deslindar responsabilidades de Alan Viale en el femicidio, diciendo que era una operación de inteligencia en contra de un sector de la comunidad de inteligencia argentina. ¿Se encuentran con muchos de esos casos ustedes, que empiojan, que tratan de que la causa no avance? En realidad nos encontramos con muchos casos donde cuando está involucrado el tema trata y el tema poder, indudablemente los medios de comunicación, los medios masivos de comunicación, es muy difícil que se hagan eco. Y son los medios más locales donde pueden desmenuzar toda la investigación y bueno, y llegar a que
desde quienes, como la Casa del Encuentro, relevamos los informes, podamos discernir bien qué es lo que ha sucedido en ese lugar, teniendo en cuenta que nosotras no estamos en el lugar, Claro. que en este caso es la provincia de Buenos Aires, pero también nos sucede en distintas provincias. Generalmente son los medios locales donde se involucran en esta temática y hacen una mirada fina y una mirada que visibilice la problemática. Ada, te agradecemos muchísimo estos minutos que te has tomado. Me parece que era un tema importante para comunicarlo a la comunidad en general, porque me parece que todos los actores que intervinieron hoy en que la ley Brisa, por lo menos desde el ámbito legislativo, sea una realidad, deben ser reconocidos. Muchísimas gracias a ustedes por tocar este tema y por supuesto, y bueno, abrazos y gracias y sigan trabajando así. Gracias, Ada. Bueno, ahí luego. compartíamos entonces la... Ada Rico, que es la presidenta de la Casa de Encuentro. A ver, en esta ley Brisa que nace lamentablemente a raíz del femicidio de Dayana Barrionuevo, ocurrido aquí en Moreno, la ley ya fue sancionada por ambas cámaras, Cámara de Senadores, Cámara de Diputados. Falta la publicación en el boletín oficial, como explicaba Ada Rico, y después la reglamentación. Digo, va a hacer una reparación de derechos a las víctimas colaterales de femicidio. Vamos a seguir con más Semanario Actualidad Magazine. Continuamos en Semanario Actualidad Magazine, ahora con la presencia de Eduardo Espósito, escritor morenense, quien tenemos el agrado de ya que sea la segunda visita en lo que va en el ciclo del magazine, siempre con trabajos muy interesantes. Buenas noches, Eduardo. Hola, buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Bien, todo bien. Hoy venís para presentarnos un material nuevo. Sí, es una obra completa de 5 libros que yo edité a lo largo de unos cuantos años. Libros de poesía, ¿no? Poemarios. Siempre en la misma temática. Poesía es lo tuyo. Sí, lo mío es poesía. En realidad, como todo el mundo, uno intenta otras cosas, pero me siento muy cómodo escribiendo en este género. En esas cosas que intentaste, por ejemplo, ¿qué fue lo que no salió o que no te sentís cómodo en eso? Sí, no, más que no salió, no tengo el nivel de inspiración o de búsqueda o de ganas que es en el cuento. En el cuento me he animado, he hecho, pero he enseñado también, pero no es lo mío. ¿Y cómo surgió este proyecto de la antología? ¿Cómo empezó? ¿Cómo surgió todo? Esto viene de hace un tiempo cuando un loco lindo que fue alumno mío hace unos cuantos años en los talleres de poesía y que ahora ya anda en los 30 y algo de años, de Moreno también, Fabián Lepe se llama. Me ofreció, teniendo una pequeña editorial, una editorial chiquita, que está manejando muy bien, la verdad, me ofreció de sacar, me llama por teléfono y me dice, ¿no te animás a sacar un compendio de la obra tuya? Y yo pensé que se refería justamente a una antología, o sea, un puchito de cada uno de los libros, para hacer un libro moderadamente grande en cuanto a páginas. No, me dice, quiero hacer los 5 libros todos juntos. Bueno, le dije yo, está bien, pero yo no estoy en condiciones económicas, porque es la verdad, fíjate que estos son 300 y pico de páginas, es mucho para abonar en estos tiempos, sí, la verdad. Sí. De hecho, los poemarios en general tienen 60, 70 páginas, aún los capitalinos laburan más o menos. ¿Cuántas hojas hay acá? Y 350 o algo por el estilo. Yo te pregunté sin antes mirar. Te digo que tampoco me fijé en detalle. Por ahí los detalles técnicos, más allá de que está bien... 335. Un poquito menos. Pero te digo, surgió así, surgió como una necesidad de él, pero también mía. Sí, de ambos, ¿no? Porque como contaste, él fue alumno tuyo de un taller. Sí, un chico que estuvo conmigo en la Dirección de Cultura de Moreno, haciendo un taller por un tiempo bastante prolongado, que es buen poeta, él es como que puedo confiar en que también va a saber transmitir, incluso a través del prólogo, de lo que fuera, algo más o menos digno, ¿no? De un libro.
Siempre hablo de dignidad sin necesidad de que el libro sea de lujo, pero que tenga una estética, una buena tapa, que haya una búsqueda. Y eso Fabián lo consiguió, creo que muy bien. Más allá de lo riguroso que ha sido, inclusive corrigiendo pequeños detalles de los libros anteriores que a veces se le van pasando a las editoriales, ¿no? Un punto, una coma, esto. Son cositas, pero que, bueno, si se pueden perfeccionar, mejor. 5 libros compilados en uno. 335 páginas. ¿Cuántos poemas aproximadamente? Mirá, no los conté, pero calculo que de mis libros en total, y ponele de promedio 50 por libro. O sea que tenemos para entretenernos. ¿Y Sí. dentro de qué temáticas? Porque uno piensa en poesía y piensa en amor. Creo que es algo erróneo, ¿no? Me ha pasado muchas veces, ¿no? De gente que viene a los talleres y dice, escuchan un poema, 2 poemas. Claro, ya de por sí la poesía contemporánea, y no de ahora, hace 50, 60 años, se escribe sin rima, ¿no? Y a veces la gente viene a aprender y se escucha, pero no tiene rima, y entonces uno tiene que explicar esos detalles. Pero aparte el tema del amor, es como que todo pasa por lo meloso, lo demasiado cargado, y es cierto, hay muy buenos poemas de amor, pero el tema es que esos buenos poemas de amor seguramente son los que la gente no conoce o conoce menos, ¿no? A veces uno se queda con formas remanidas, formas gastadas, ¿no? De repetir tu pelo es como esto, tu boca es como esto. Y llega un momento que en realidad es aburrido porque es como que ya escuchado, ¿no? Yo a mis alumnos les digo eso, ya lo dijeron los egipcios, los griegos, los romanos, los chinos, hasta llegar a nosotros. Llega un momento que no es lo mismo. Y en cuanto a lo demás, la gente también se sorprende de que la temática no sea solamente esa. Vos me preguntaste, hay de todo, porque los primeros libros por ahí eran una mezcla, y yo también empecé con 30 y pico de años, no quise editar antes, si bien escribí desde los 15, cuando tomé conciencia de que ya estaba más o menos como para sacar un primer libro digno, ¿no? Que fue en el 92. Y de ahí en más seguí. La temática es variada, hay poemas de amor, hay poemas puramente eróticos, que tienen que ver con el amor, pero un tono un poquito más alto. Hay poema social, la poesía social me parece que siempre es importante. Escuchaba a la gente que estuvo antes acá y de ahí mismo, de cualquier otra cosa que esté pasando, pueden surgir temas importantísimos, ¿no? Justamente eso era lo que te iba a preguntar, ¿no? ¿Cuáles son los tópicos que más toca la poesía contemporánea? ¿Y cuáles son los tópicos, aquellos que surgen en tus talleres, los que hablan los alumnos? Porque digamos que debe ser una nueva generación de escritores. Sí, mira, te cuento algo que es interesante. Contanos primero que das un taller en Librería García. Porque Sí, por sí, ahí, omitimos esa información. Sí, tengo un taller privado que viene funcionando desde el 2013 en la Librería García. Y tengo varios talleres municipales gratuitos que están en la Dirección de Cultura de Moreno desde el 96, hace mucho tiempo ya. ¿Y qué me decían? Perdón, porque mi memoria... Sí, ¿cuáles eran los tópicos que más surgen en los talleres que vos das? Y yo traté de dejar que ellos desarrollaran... Aclaro que tengo muchos pibes, por suerte, pero también he tenido gente muy grande. He tenido en General Rodríguez, donde también di talleres, una señora que sacó su primer libro a los 88 años, por ejemplo, ¿no? Que, es más, yo decía, pucha, salió en Canal 11, en Telefe, y yo no salí nunca en Telefe. Así que imagínate, ¿no? Pero todo acto de la vida puede llevar a una escritura poética, desde la cuestión de género que está tan en boga, lo puramente social, digo más político también, pero cuando digo político me suena un poquito como a panfleto, y hay que tener mucho cuidado que la poesía sea poesía, fundamental. Los grandes poetas han sabido escribir muy buena poesía sin caer en el panfleto, en esa cosa de propaganda política nada más.
Después, lo existencial, la muerte es fundamental. Yo creo que en todo el ser humano, lo que pasa es que el poeta por ahí lo rescata más y raspa un poco la conciencia del que no escribe con eso, ¿no? Yo le decía hace un ratito a ella que Luis Alberto Spinetta para mí fue un referente fundamental, más que mis profesores de literatura. No por tenerlos en menos, pero era en 1973, cuando yo terminé la secundaria, era una época muy complicada, incluso políticamente también, ¿no? Había que tener cuidado, no sea cosa que vos seas comunista, no sea cosa que por hablar de lo social o de que la gente necesitaba, uno ya te tildara de algo peligroso, ¿no? Cuando no bueno, sí, la poesía es peligrosa para algunos, ¿no? Resaltás la obra del Flaco y su manera de expresarse, Sí, que realmente es maravillosa. sí. Nosotros acá todos apreciamos en menor o mayor cantidad al Flaco, pero lo tenemos como un referente Es mi maestro, en cuanto... directamente. Y a esto apuntando también, ¿cuáles son tus 3 poetas de cabecera? Sí, sacando a Spinetta, que bueno, viene de la música, y Silvio Rodríguez también es un gran poeta para mí, con guitarra, son trovadores. Pero así, a nivel puro, y hay muchos, pero yo podría decirte de la Argentina, Juan Gelman, que es enorme. Olga Orozco fue una excelente poeta. Hay un poeta vivo actualmente, tiene un año más que yo, en Córdoba, que me parece brillante, que se llama Alejandro Smith, vive en Villa María, vivió toda su vida como preceptor de Villa María, en un colegio industrial, creo, y es un excelente poeta. Y así muchísimos, ¿no? ¿Y estos 3 por qué los destacás? Por su manera de presentar la poesía, porque uno tiene que tratar de dar belleza, pero insisto en esto que te dije, ¿no? Es un desafío, como es un desafío escribir música nueva cuando parece que está todo escrito. En poesía o en pintura o en lo que fuere, hay que empezar. Hay tanto que se crea en el mundo y en el país nuestro también, que es un tema crear algo nuevo y que sea bello. Y el desafío es eso, no repetirse ni repetir a otros. Por eso me gustaba el Flaco o Charlie en su momento, un poco más loco, ¿no? Mientras que Fito lo aprecio, pero es como un poco hijo de esos dos, ¿no? Por ejemplo. Es como que no creo algo tan nuevo. Es un poco... sí, justamente el hijo de Spinetta y también de Charlie. en generación, ¿no? Claro, Pensemos sí, que es alguien mucho más sí, contemporáneo sí, también. Me quedo con esto que resaltás, sacar lo bello. Sí. Que la poesía haga bello algo, porque a veces no sencillamente tienen que ser palabras lindas. No. Es más, a mis alumnos les comento siempre, no existe la mala palabra. En todo caso, lo malo lo convierte, el agravio, lo convierte en una serie de cosas en la vida que no necesariamente se dan de esa forma en poesía. Si no, no estarían en los diccionarios. Están porque... Grande decía, ¿no? Que no existen las malas palabras. También, justamente, Fontana Rosa. Y bueno, yo creo que la poesía está para, como decía Antonina Artaud, a quien el Flaco le dedica todo un long play, en aquella época eran los long play. Antonina Artaud decía que el hombre está, y especialmente el poeta, el ser humano, cuando dije hombre es por costumbre, ¿no? Pero el ser humano está, siendo poeta, está consciente de que tiene que sacudir a su vez la conciencia pública, no puede quedarse quieto o encerrado en un libro. Tiene que salir a decir, a comunicar, a transmitir. Es un poco el aguijón de la sociedad, que sabemos que igualmente va a recibir cachetazos de distintos tipos de gobiernos porque justamente la palabra política es muy distinta de la palabra poética. Y lo primero que se hace con lo que no se entiende es censurarlo. En la Argentina murieron conocidos 62 poetas en la época de la dictadura militar. Conocidos. Quizás hubo muchos más, ¿no? Pero simplemente por decir, quizás porque de acuerdo con un gran poeta que fue Mallarmé, a quien le preguntaron una vez, ¿escuchó de la bomba, maestro? Ah, no, yo creí que la única bomba que conocía era la poesía, decía él. Y la poesía puede ser peligrosa, por eso mismo de sacudir la conciencia pública. No obstante, hay belleza.
es como un cuadro de Berni, por ahí vos ves una situación desgarradora, pero hay belleza en esa pintura. Bueno, es lo mismo. Y yo te pregunto, ¿no? Porque anteriormente dijiste que empezaste a los 30 años. ¿Cuál fue el puntapié inicial para empezar a escribir poesía a una edad bastante... que para muchos sería bastante alta, pero bueno. Sí, el tema es así. Yo escribía desde los 15 años porque me gustaba, pero escribía como me salía, sin ningún tipo... Cuando tenía ganas, hacía las perdidas, no como una gran vocación. Y a los 30, viví 10 años en General Roca, en Río Negro. Y a los 30, recién separado, me acerco a un centro de escritores que me cambió la cabeza, en General Roca mismo. Venía gente de Neuquén, de Chipoleti, de Villa Regina, de Roca. Y conocí gente muy valiosa que me sacudió y me mostró que la poesía no era eso que yo creía o que había estudiado en la secundaria. Entre eso más, mis escuchas de Spinetta y de otros tipos de música que también abrían mucho la conciencia, decidí a los 31 años tomarme en serio como modo de vida la poesía, que es lo que mantengo hasta ahora que tengo 62, ¿no? O sea, para mí es la vida misma, que de hecho creo que así lo decían los grandes poetas como Rimbaud, Baudelaire. Y la poesía es lo que sacude todo y está en todo. Está en la música, está en una pintura, está en el teatro, está en la danza y está en el poema. Lo triste es que a veces, como le digo a mi gente, a veces hay un poema muy bien armadito, pero aunque parezca algo insólito, no tiene poesía. Es una cosa hueca, como un cuadro que está muy perfectito en colores y demás, pero que no tiene alma. Y ahí le falta la poesía. El aura, ¿no? Vendría a ser. Y sería la poesía, ¿no? No, pensé que me habías hecho señal. A veces nos confundimos, estamos conociéndonos en el aire. Está bien. Es así. para ser sincera. Es como en los talleres. Se da una dinámica más o menos parecida. Tiene que ser espontáneo, es mejor. Sí. Comentabas cómo fue que empezaste a escribir, que es cuando se te ocurría, cuando lo sentías. Al día de hoy, con la edad que tenés, ¿cómo es? El proceso es igual, o sea, yo no me siento obligado a escribir, ¿no? Dicen que por ahí el novelista tiene un poco esa forma, pero porque en la narrativa, hace poco fui invitado a un encuentro en Merlo, San Luis, y había muchos narradores, y me di cuenta que la manera de trabajar de ellos es distinta. Le dice, rinde un poco más, ¿no? A nivel económico. Le dicen, bueno, toma, pero con esto que te doy me tenés que escribir en 6 meses una novela. No importa el tema. El poeta no tiene esa necesidad. Sí, la económica sí, pero no tenemos esa manera o esa desesperación. Tiene que estar cuando uno necesita decirlo. Yo creo que es lo más valioso. Cuando algo te pega, te sacude. Por eso decía que lo que hoy escuché acá, por ahí puede ser tranquilamente tema de un poema. La lectura de un diario, la lectura de algo histórico, no sé, nunca se sabe. La muerte de un ser querido, por supuesto, pero también el amor. No es que el amor quede afuera, ¿no? Lo que no pasa es que lo que me dicen a veces algunos, ¿no escribís poemas de amor? Así te dicen sobre todo muchas chicas. Claro, como diciendo, pucha, qué seco, qué frío que es esto. Cuando en realidad por ahí estás hablando de un tema sacudidor, ¿no? Como la situación social y económica de la gente en nuestro país hoy. Eduardo, agradecerte estos minutos que estuviste acá compartiendo con nosotros. Por último, ¿dónde podemos conseguir el libro? Mirá, la idea es que lo van a tener en las librerías de Moreno, pero ya te digo, en ese caso se encarga el editor. Supongo que en García va a estar como primera medida, que también es mi lugar de talleres y que lo recomiendo porque es un lugar donde se trabaja muy bien porque es un taller de pocas personas. Perfecto. En cultura es divino. Son talleres gratuitos, pero tengo como 20, 25 alumnos por reunión y es mucho. Claro, ya no se puede agregar nada más. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias y vamos a estar yendo a comprar el libro entonces. Bueno, gracias a ustedes, muy amables. Por favor. Ahora sí seguimos con la nota de Carlos Selva sobre la preocupación por el desfinanciamiento al Sistema Federal de Bomberos.
Seguimos con Semanario Actualidad Magazine y ahora tenemos contacto telefónico con quien podríamos considerar, por lo menos desde el ámbito personal, casi un amigo. Hace muchos años que no veo al ex intendente de Mercedes, Carlos Selva, hoy desempeñando un cargo de importancia en el ámbito legislativo, es diputado nacional y bueno, tuvo una intervención muy importante en la última reunión legislativa hablando sobre un tema que venimos tratando en Semanario Actualidad Magazine, que parece que es mentira. Digo, no podemos creer que el gobierno nacional le adeude la cantidad de dinero que le adeuda al sistema de bomberos voluntarios de la República Argentina. Carlos Selva, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hola Rodrigo, buenas noches. Buenas noches a la audiencia, ¿cómo les va? Bien. Carlos, ¿te sorprendiste cuando te comentaron esto que estaba pasando con los bomberos? Mirá, vos sabés que uno, por suerte y por la relación que he mantenido durante tanto tiempo con el cuerpo de bomberos, como bien mencionabas vos, en la etapa de intendente, donde los bomberos han dejado de ser aquellos ciudadanos que voluntariamente asistían ante un hecho, lamentable de incendios y demás. Hoy los bomberos son casi una parte esencial de lo que es defensa civil, de por sí, de cualquier ciudad de la Argentina. Son la primera instancia, la primera llegada, la primera situación de organización que se genera ante un hecho luctuoso, un hecho complicado. Entonces, bueno, uno mantiene siempre una relación de diálogo, de amistad y de valoración, como lo hacen todos los ciudadanos de la Argentina con respecto a esta institución. Venían diciéndonos de que venían con un atraso del año pasado, que normalmente ellos lo reclamaban y bueno, después de muchas discusiones y lamentablemente perdiendo tiempo en esta instancia, lo conseguían solucionar. Este año, ya el año pasado hubo señales que marcaban de que la cosa se iba a poner más complicada. Lamentablemente toma estado público cuando ya el hecho no solamente se complica por no remitir los fondos que adeudaban del año pasado, sino porque no remiten los de este año en tiempo y forma, como realmente correspondería por lo que dice la ley 25054. Bueno, y ahí es donde entramos a tener reuniones, ellos realmente se movilizan, si la sociedad le prestó atención, habían tenido una manifestación pública, que no es normal que el bombero salga a hacer una solicitada para poner en evidencia una situación de conflicto, porque obviamente no es grato para ninguna institución estar en situación de conflicto con el Estado, digamos, ¿no? Y bueno, de esa movilización surgió la necesidad de hacer una reunión, los convocamos ante un pedido expreso también de ellos, a una reunión en la Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de Diputados de la Nación, de la cual soy vicepresidente. Y ahí tuvimos en esa situación, los detalles pormenorizados y realmente el grado de complicación que la situación tenía. Bueno, esto realmente nos puso muy mal, y ahí potenciamos en la primera sesión que hubo posterior a esa reunión, presento un proyecto de resolución de carácter imperativo dirigido al Estado Nacional para que le restituya los fondos adeudados del año 2017 y regularice la situación de este año, para después entrar a discutir otras cosas que, bueno, después si querés te las explico, pero en definitiva es muy loco que uno tenga que hacer una resolución para pedirle al Estado que cumpla con la ley, nada más ni nada menos, primero que cumpla con la ley, punto. Y segundo, que en este caso pone en riesgo el funcionamiento operativo de todos los cuerpos de bomberos voluntarios de la Argentina. Carlos, ¿tuvo respuesta ya a esa resolución? No, lamentablemente cuando se tratan, lo explico para que el ciudadano entienda, pero no deja de ser frustrante y preocupante también. En las sesiones que normalmente se hacen en la Cámara hay un temario. Claro. Cuando uno quiere incorporar un tema adicional, se hace una moción que se llama moción de orden, se expone el tema y para que salga en tratamiento en esa misma sesión que estamos sentados, porque el proyecto no tenía despacho de comisión por la urgencia y por todas las demás situaciones que te mencioné, uno necesita los 2/3 del cuerpo para incorporar el expediente y obviamente para su tratamiento sobre tablas. Lamentablemente no me acompañaron los legisladores. Esto me sorprendió porque realmente, salvo los de mi bloque y algunos diputados
del Frente para la Victoria, pero no todos acompañaron este pedido, así que lamentablemente no se pudo incorporar para ser tratado sobre tablas, así que el expediente quedó en comisiones. Pero igual, Gustavo, esto también te lo digo, logramos una visibilización, los bomberos han tomado esa exposición. Sí, la viralizaron. Bueno, en definitiva el tema de fondo, el objetivo, más que lo declamativo que decía el proyecto, era lograr y poner en agenda. Lo frustrante, doblemente grave, es que todavía no ha habido respuesta y ya pasaron 15 días. Carlos, bueno, acá estuvo sentado con nosotros en el living de Semanario Carlos Ward, que es el vicepresidente segundo de la Federación de Bomberos Voluntarios de la República Argentina y además es el presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Moreno. Nos explicaba que el dinero que percibía el cuartel de Moreno es alrededor de 1.200.000 pesos, que sirve para equipar a 4 bomberos con los equipos estructurales, y estos equipos, digamos, todo lo que tiene que ver con chatiquetilla, botas, monjita, bueno, todo lo que el equipamiento que necesitan los bomberos es para equipar a 4 bomberos, alcanza ese dinero, que para el municipio, para la Asociación de Bomberos de Moreno, representa un 10% aproximadamente de su presupuesto, porque tienen el acompañamiento de la comunidad a través de bonos contribución y demás, que sostienen el presupuesto. Pero hay otros cuarteles, explicaba Ward, que dependen, gran parte de su presupuesto es este dinero y que hoy están prácticamente sin funcionar justamente por falta de fondos. Bueno. Es más, contaba que el cuartel de bomberos que rescató a los funcionarios en Catamarca, en el pie de la cordillera, no estaban contando, no tienen el subsidio. Lo que te quiero comentar es que realmente hay el Estado en esto, para que la gente lo entienda, el Estado recibe los fondos del 5 por 1000 de las pólizas de seguro. O sea, cada ciudadano que paga una póliza de seguro, el 5 por 1000 de su aporte va destinado a crear este fondo que se redistribuye por igual en todos los cuerpos de bomberos voluntarios de la Nación, tanto sea el de La Matanza como el de Patagones, por decirlo de alguna forma, si bien son completamente distintos en su magnitud, pero es un aporte nacional que tiene el objetivo de llegar con un fondo que en forma igual para todos los cuerpos de bomberos voluntarios. Como vos lo decís, en uno tiene una mayor incidencia que en otros. Pero lo que no se puede aceptar es que ese fondo, primero, se gire parcialmente, que después el Estado le haya comentado, porque esto lo dijeron cuando estuvimos en la reunión, de que estaban evaluando hacer una reducción del monto. Bueno, eso no se puede hacer, ¿viste? Yo te digo, manejan como estancia esto. La ley, para ser modificada, más allá de que lo comenten, tienen que mandar un proyecto de ley, se tiene que aprobar en el Congreso de la Nación, supuestamente la pretensión que el Estado Nacional tenga. Pero el Estado lo único que tiene que hacer hoy, con la ley sancionada, promulgada y puesta en ejecución, es recibir los fondos, transferir el 100% de los fondos que recibe y sí le queda la potestad, y está bien que así sea, de controlar la ejecución de ese gasto. Claro. O sea, eso es una cosa que corresponde. Ese gasto transferido a los cuerpos de bomberos tiene un porcentaje para equipamiento, un porcentaje para capacitación, un porcentaje para gastos administrativos. Bueno, esa es una discusión secundaria que, si se quiere, se puede dar. Pero lo que no puede ser una discusión es que el Estado se tome la prerrogativa de decir que recibió 100 y esta vuelta va a mandar 60. Y hoy lo está haciendo. Eso es ilegal, es malversación de recursos públicos. Entonces, estamos con un problema muy grave que nosotros no quisimos profundizarlo en este momento, porque lo primero que pretendíamos es poner la situación en cero, o sea, que transfirieran lo que tienen que transferir y después entrar a discutir qué decisión y qué funcionario se tomó esta prerrogativa, como lo decía anteriormente, de decir, no, este año vamos a transferir menos, ¿me entendés? O sea, estamos en 2 o 3 problemas muy graves, pero el primero que uno pretendió contribuir a la solución es para que el Estado se dé cuenta que tiene que transferir esto y entrar a discutir lo que tenga que entrar a discutir, que bueno, ahí lo discutiremos con el grado de convencimiento que uno tiene. No, pero hay 2 situaciones mal llevadas a cabo por el Estado. Bueno, y si mandan el proyecto de ley modificado, seguramente no va a prosperar en una baja de dinero hacia los bomberos voluntarios, e inclusive se podría incorporar que no le cobren los servicios públicos, porque también contaban los bomberos voluntarios aquí en nuestro magazine, es que
2 o 3 salidas diarias tienen que ver con problemas de tendido eléctrico. Digo, ya sea que explota un transformador, cae un poste o algo por el estilo, y sin embargo la factura de Edenor le llega y en cuantiosa forma. Olvídate. Bueno, pero por eso digo, y también está en la Cámara de Diputados, que esto lo estoy tratando de averiguar porque yo no estoy en esa comisión, aparentemente la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que la preside el diputado Laspina, del bloque Cambiemos, tiene demorado un pedido con una media sanción del Senado para que los bomberos voluntarios tengan ART. Claro. Los bomberos voluntarios quedan a su propio arbitrio cuando lamentablemente tienen situaciones de accidentes ellos. Bueno, esto también está demorado, yo no lo sabía, te digo sinceramente, me hago cargo de no haberlo visto, pero vienen con media sanción del Senado y lo están cajoneando, el gobierno lo está cajoneando a través de su bloque de diputados en una de las comisiones. Así que tenemos, mirá, lamentablemente... Sí, para tratar... Claro, pero viste, es molesto ante la sociedad y con todos los problemas que existen, que realmente tengamos que visibilizar esto, pero tenemos un Estado que, ya te digo, se toma decisiones a la peor época, digamos, ya superada por la democracia, ¿no? Que yo hago lo que quiero de la forma que quiero y con quien quiero. Carlos, te agradezco mucho el contacto telefónico. Te vamos a invitar para que vengas en vivo a estar aquí con nosotros, pero me parece que el tema meritaba por lo menos un tratamiento, aunque sea telefónico, justamente para visualizar qué es lo que está pasando. Digo, teniendo en cuenta que también, era lo que te comentaba cuando te llamé, que tu intervención en la Cámara de Diputados se viralizó justamente a través de los cuarteles de bomberos por grupo de WhatsApp. Carlos, te mando un fuerte abrazo y seguramente las puertas abiertas están. Bueno, te agradezco mucho y a disposición como siempre, y ojalá sea por temas más gratos. Sí, tal cual, más gratos. Gracias, Carlos. Bueno, un abrazo. Bueno, ahí pasaba entonces el diputado nacional del Frente Renovador, Carlos Selva, ex intendente de Mercedes, hablando sobre un tema, a ver, que parece increíble, que un dinero que recauda el gobierno nacional a través de las pólizas de seguro, que es como un agente de percepción, si se quiere, el gobierno nacional, y que lo tendría que distribuir en el sistema de emergencia de bomberos de la República Argentina, no esté llegando y que adeuden todavía partidas del año 2017, teniendo en cuenta que los bomberos voluntarios es más allá del evidente servicio que prestan a la comunidad, ya como parte integrante, bien explicaba Selva, del sistema de defensa civil, además es una de las organizaciones no gubernamentales con mayor reconocimiento en la sociedad argentina. Bueno, la situación es esa, no perciben los fondos que deberían percibir a través de una ley que está vigente. Vamos a seguir con más Semanario Actualidad Magazine. Última nota en Semanario Actualidad Magazine y estamos con Leonardo Pucheta, que yo pensaba presentarlo como percusionista, pero la charla previa me hizo dar cuenta que no es solo percusionista, sino que abarca un montón de cuestiones que tienen que ver con el arte, así que pasamos a saludarlo para que nos explique y cuente más. Buenas noches, Leonardo. ¿Qué tal? Al micrófono, porfa, sí. Ahí más cerca. Bueno, fuera de aire nos comentabas que no solo sos percusionista, sino que estás también relacionado con otras ramas del arte. Por ejemplo... Bueno, vengo laburando en una búsqueda ya hace varios años que tiene que ver con lo cultural dentro de la música afroamericana y afro-latinoamericana, ¿no? O sea, en este transcurso del tiempo eso va mutando, va cambiando y tiene que ver, o venimos laburando lo que tiene que ver con no solamente el tambor como percusionista, sino lo que conforma, digamos, el folclore de ciertos lugares, ¿no? Para nosotros el folclore, o cuando hablamos de un tambor, es hablar del canto, de la danza y la música, en este caso el tambor. Esas tres cosas principalmente son como la raíz de esa búsqueda, ¿no? O sea, que hoy entendemos que tiene que ver, como hablábamos antes, con la comida, con su poesía, con sus costumbres día a día. Lo que nosotros estudiamos o interpretamos como tambor o como música, para ellos es una forma de vida. Sí, sí, como nos contabas recién antes de salir al aire, ¿no? Que estuvimos conversando bastante fluido, vos me explicabas todo este aspecto desconocido para nosotros y para el público también en general, que tiene que ver con el instrumento en sí.
no solamente es una manifestación sonora, sino que también tiene una rama artística bastante rica, amplia, y que quiero que me expliques qué es lo que se lleva a cabo en este seminario que están lanzando en la municipalidad. Bueno, en este caso, este seminario lo estamos realizando con Pablo Rodríguez, que hoy, bueno, no pudo estar. Él se está encargando de la parte del folclore argentino y la música afroperuana. Y yo en este caso estoy dando la parte afrocubana, mostrando como la evolución del cajón dentro de la rumba, específicamente dentro del guaguancó. No solamente su estructura como guaguancó, como rumba, sino una evolución que viene trayendo desde lo cultural, desde lo religioso, desde el Latin Jazz, desde su transformación hasta hoy en día, ¿no? Hoy ya el tambor es un instrumento, como decíamos antes, y eso hace que todo vaya cambiando y transformándose, y quizás nuestra búsqueda está principalmente desde la raíz para ir transformándola. Eso es lo que muestra, o lo que vamos trabajando en este seminario, digamos, que empezó el sábado pasado. Leo, mencionás el folclore, ¿no? De distintas tendencias. Te hablas del afroamericano, del afrocubano. También está la parte argentina, ¿no? Dentro de este seminario que están brindando. Como cuestiones básicas, vamos a lo básico y lo más superficial, si se quiere. ¿Cuáles serían las patas de esta cultura, estas culturas en realidad, porque son varias, que se desarrollan en la tarea que ustedes realizan? Bueno, la palabra. La palabra es importantísima. Primero porque son cuestiones que se van pasando oralmente, de boca en boca. No sé, me atrevo a decir que hace 15 años era muy difícil encontrar algo escrito o empezaban a escribirse las cuestiones, costaba encontrar. Hoy ya está escrito, hay filmaciones, hay videos, ¿no? Entonces, es una tradición que se pasa justamente en tradición, en familia, y mucho de boca en boca y de maestro a aprendiz, ¿no? Digamos, así fue como fuimos aprendiendo, entonces es importante la palabra. Creo que el tambor en ese momento se pasaba chat, cum, chat, cumpa, chat, cumpa, chat, cumpa. Hoy está escrito, ¿no? Tiene su forma académica y eso hace que genere una evolución, que a veces está buena y a veces no tanto. Entonces hay que ir como en el medio y mostrando que ese tambor tiene una carga muy grande atrás en el momento de, para los percusionistas quizás que estamos aquí en Argentina, el poder interpretar una música de países vecinos, creo que es el mayor respeto a lograr, ¿no? O sea, porque ahí está el sabor, o sea, ahí está su costumbre, su forma de hablar, su cuestión social, que tiene muchísimo que ver, ¿no? O sea, no se va a tocar de la misma forma en un barrio donde realmente hay una pobreza y están sufriendo, a una parte más urbana y ciudad va a tocar totalmente distinto. Y eso tiene que ver con distintos estilos dentro del mismo ritmo. Entonces ahí ya hay una búsqueda y un entrecruce interesantísimo que creo que lleva un montón de tiempo. Entonces retomemos, el tambor no solamente suena, sino que también se manifiesta a través de la palabra, ¿no? ¿Y qué es lo que cuenta? Y bueno, el tambor, justamente, su voz es palabra, claro, ¿no? O sea, en años atrás, ya varios, tuvimos la suerte de tocar para el Oní. El Oní es como un rey de África, de la región de Queto específicamente. Vino aquí a Argentina y le tocamos una música en ese momento en un atabaque. Y cuento esto porque creo que ahí sus palabras fueron como claras, ¿no? Tocamos y él se sonreía todo el tiempo. Y nosotros decíamos, uy, no, ¿qué estamos tocando, no? Cuando terminamos le preguntábamos a través de traducciones, yo qué sé, y él nos dijo que en realidad se reía de lo contento que estaba, que como su hermano, al ser traído aquí, ¿no? Pensemos que es una cultura que fue robada de su tierra y fue cayendo mucha parte en Argentina, donde hoy está empezando a sacarse esa máscara, justamente, y hacerse toda una cuestión fuerte de lo que tiene que ver con el afro-argentino, con las comunidades afro. Bueno, y él decía que su hermano había logrado en el tambor guardar la palabra de los cantos.
¿no? Que cada frase que tiene esos tambores, en realidad lo que está guardando es la melodía de esos cantos. Que esos cantos cuentan cuestiones que tienen que ver con sus creencias. Muchas veces lo que para nosotros es una religión, para ellos es religarse con su ancestralidad. O sea, entonces, en realidad están trabajando constantemente con su ancestro, con su familia. Entonces lo que cuentan esos cantos son anécdotas, historias de ciertas energías. Por ejemplo, cuenta historias del monte, cuenta historias del río, cuenta historias del mar, cuenta historias del fuego, de la montaña, y esas energías a su vez tienen montones de cualidades, donde el río tiene que ver con el nacimiento, y para cada cuestión hay una música. En sí es como que perpetúan su cultura ancestral a través del tambor, del canto, de la música, de la palabra. Todo parte en que lo que nosotros vemos como un espectáculo donde hay un canto, un tambor y un baile, para ellos es un guamilere, una fiesta natural. Todos cantan, todos bailan, todos tocan. Entonces eso lleva a mi forma de ver esto, ¿no? Cómo poder interpretar lo mejor que se pueda sus costumbres, y es a través, de conectarse un poco con ellos, bastante sentarse a estudiar, sentarte a investigar, y también hay un trabajo mucho lo que tiene que ver con lo afrocontemporáneo, que ahí quizás es donde nosotros nos agarra muy fuerte hoy en día, donde nosotros poder interpretar qué es lo que pasa con todas esas cuestiones que tiene el tambor energéticamente aquí, en Argentina. Cómo vemos nosotros cómo se mueve esa energía del agua acá cotidianamente, y bueno, ese es el trabajo contemporáneo nuestro, de poder hablar de lo que pasa hoy en día también. Mencionabas entonces, con respecto a las culturas que, tanto la argentina, afrocubana, insisto, con mencionarlas a todas porque tienen igual importancia, la palabra, la música, como bien estás diciendo, el tambor, ¿no? Que uno no fue instrumento en su momento, ahora sí cuenta como instrumento. ¿Qué más? Hablamos también de las comidas, lo mencionaste hace un ratito. Sí, que es importante que hoy sea un instrumento también, porque eso hizo llevar al tambor a que se respete desde muchos lugares, que eso es importante, desde un lugar académico, aunque no haya un título de percusionista, como hay otros instrumentos, y también desde un lugar de revalorizar la ancestralidad, donde muchos maestros todavía están y uno puede intercambiar y puede aprender muchísimo de ellos. Entonces, al ser un instrumento, el tambor fue llegando a distintos lugares y eso generó una evolución del mismo para mí fue como para despertar conciencia. O sea, muchos años atrás llegó mucho más el tambor primero, después acompañado de ciertos maestros acá en Argentina, ¿no? Valdir Silva, Isa Suárez, Juber Reyes, Ari Sender, son maestros que fueron, 20 años comenzando con una historia acá que era complicada. Hace 15 años no podías tocar en una plaza. Y hoy se puede, pero bueno, lo que uno llama o ve como arte callejero, en realidad son culturas, que nosotros también la tuvimos como afro-argentino. Está el candombe argentino, hay muchísima música que tiene que ver con nosotros, donde fue un país de mucha cultura afro, de raíz afro, y que esa verdad de matanza que fue en su país y que fue aquí en Argentina, está empezando a transformarse por una lucha de muchos compañeros que también tiene que ver con lo político, ¿no? O sea, sí, y ahora empezó a tener su lugar y su espacio porque en su momento también uno como que no le dio el valor, ¿no? Como al menos a mí me parece, uno no le daba el valor a eso, solo, no sé, el folclore en el acto del colegio y punto. Después como que no había otra cultura que tenga que ver con nosotros. Y estamos muy influenciados, ¿no? O sea, nuestras familias atrás venían muy influenciadas con estructuras que eran así y que europeas, ¿no? De lo que forma que sea, y que eso, inconscientemente creo que tiene que ver eso con la ancestralidad, hace fuerza para que vaya cambiando desde palabras típicas que nosotros usamos, o sea, ¿por qué un folclore se tiene que bailar con esas pocheras si no son nuestras, esas pocheras? ¿Tiene que ver con una cuestión de clase también, sí. esto? Bueno, pensemos que ellos cuando
llegaron siendo esclavos y continuaron siendo esclavos, podían manifestarse 2 o 3 veces al año. Y en esas 2 o 3 veces al año muchas veces eran como show de esos criollos o de esos blancos. Entonces nada, ellos usaban y mantenían su cuestión de una forma satírica en sus toques y en sus cantos, usando sus mismas vestimentas. Entonces, nada, hay como un poco también ahí de cuestión ida y vuelta, donde ellos en su país no bailaban con esas vestimentas. Claro, sí, sí. O sea, pero bueno, No se disfrazaban. había que transformarse y yo creo que, no sé, no me imagino, ¿no? Pero habrá sido muy complicado. Pero dentro de esa cuestión, pensemos que cuando yo digo hoy es un instrumento, en ese momento se tocaba sobre un taburete, una clave, que esa es como la llave dentro de la percusión. Cuando nosotros decimos la palabra, también la clave está introducida el cha, 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 cha. Eso es como el... Ya me dio ganas de bailar. Ese es el fantasma de todo el tambor donde uno tiene que entender desde ahí, ¿no? Hay como tradiciones que son hermosas, ¿no? Como que uno va aprendiendo esto, va aprendiendo acá, va llegando, va descubriendo. Hay una melodía entera que lleva su tiempo a entender. Es un mundo interesante y que tiene que ver con esto, ¿no? Cómo comen, cómo está compuesta su canción, su estructura folclórica. No es el mismo tambor para todo, cada cultura tiene su tambor, su forma de bailar, su forma de cantar. Hay días específicos donde se festejan ciertas cosas, ¿no? Es un abanico, una raíz. Bastante amplio. No, pero Sí. importante que detalle todo esto, y yo que estaba siendo insistente en que explique algunas cuestiones, me parece que está bueno dejar el gancho para que se anoten en el seminario, entonces. Bueno, mañana a partir de las 4, de 4 a 6, vamos a estar dando la evolución del cajón en el Guaguancó, en la rumba del Guaguancó, y de 6 a 8 de folclore argentino. ¿Dirección? Es Doctor Vera. La Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura al Moreno. lado Googleenlo. del Museo Nacional de Bellas Artes. Sí. Bien. No sé qué decía el Solórzano. 247. Ahí está. Doctor Vera 247, gracias. ¿Alguna red social donde podamos encontrarlos? Bueno, nosotros tenemos una agrupación que se llama Gadia, que justamente es un grupo artístico de investigación afroamericana, donde estamos desde la danza, desde la poesía, desde la pintura, o sea, desde la música, desde las clases, ¿no? Estamos realizando clases, seminarios, shows, talleres. En los talleres se realiza mucho este trabajo, justamente en el taller que damos acá en Moreno, los sábados, taller de Babá Morilú. Ahí estamos trabajando la fusión que tiene que ver con lo afro-brasilero, lo afro-cubano y lo afro-uruguayo, ¿no? Lo que sería el candombe. Y cómo dialogan y cómo charlan y es un trabajo hasta matemático, ¿no? A veces, y interesante energéticamente, ¿no? Cuando están hablando de todas esas culturas, como una masa. Si te quieren reprimir, júntate con 5.000 y juntos repiquete las manos. Power, sí. El seminario empezó la semana pasada, contabas. Empezó el sábado pasado. Sí. La gente igual se puede anotar. Se puede anotar, puede ir, tenga unos instrumentos, si quiere llevarlo no hay problema. Este sábado vamos a seguir trabajando, mostrando esa evolución, mostrando la composición de esas rumbas. Y el último sábado 28 se va a armar como una rumba abierta. O sea, donde vamos, se va a cantar, se va a tocar, se va a bailar. O sea, justamente para poder entender y unificar. Unificar. ¿El rango etario hay alguno o no? ¿Cómo? Rango etario, que puedan de todas las edades, chicos, grandes, algún requisito. No, pueden ir porque justamente es una clase como histórico-cultural también, ¿no? No solamente desde el tambor, sino un poco más específico, pero contando mucho. Bien, abarcativo entonces para todos aquellos que se quieran anotar en la Casa de la Cultura, ya saben, seminario, ¿cómo es el título bien? Música latinoamericana. Bien, perfecto. Sí. Muchísimas gracias, Leo, por acercarte y compartir estos minutos con nosotros. Nos vamos, Noé. Bueno, nos vamos, nos vemos en la próxima emisión el viernes que viene a las 21. Tomá pa' vos.